La contemplación de estos objetos volantes no identificados han cambiado sus vidas. 3 de esas personas van a estar aquí hoy para contarlos. Los ovnis atacan de nuevo. Una oleada de ovnis parece ser ha sido vista sobre Cataluña en los últimos meses y personas que lo han vivido estarán aquí para relatarnos todos esos detalles. Ovnis, sí señor, personas que en Cataluña han visto esos objetos voladores no identificados. Una oleada de esos objetos han sido vistos durante estos días en Cataluña y personas que los han visto nos lo van a contar. Hay una serie de personas que han visto ovnis hace muy poco. Está con nosotros Marta Riera Siso, es periodista, y tú has visto ovnis. No sé si he visto un ovni tal como se entiende como objeto volante no identificado, sí, lo que no sé lo que era. Lo que era. Pues es un objeto volante no identificado. Luis Jorge Grifol es también testigo y usted dice que es elegido. No, eso no lo he dicho nunca. ¿No lo ha dicho? Bueno, pero alguien le ha señalado como un elegido. Puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué cree que le han calificado como elegido? Pues puede ser en función de los años que llevo consiguiendo el que miles de personas los hayan visto. ¿Usted lo ha conseguido? Sí. O sea, usted llega a un sitio y hace que aparezcan los ovnis. No siempre es así, pero casi. En muchas ocasiones sí. ¿Usted está en contacto con ellos? Sí, en cierto modo, sí. ¿Ellos hablan con usted? No cuando yo quiero, pero en muchas ocasiones lo he conseguido a distancia. ¿Pero de qué forma hablan? ¿Le dicen verbalmente? ¿Le mandan señales telepáticas? No, ¿le mandan...? Es un contacto, digamos, anímico-visual. Es decir, para no confundirnos, el hablar no es necesario. Es decir, a nivel mental uno puede expresar sus ideas, pedirles que aparezcan por un parámetro celeste predeterminado y entonces cobra uno conciencia de que alguien que corretea por el cielo con gran facilidad y de una forma asombrosa, pues al responder... ¿Corretea? Sí. ¿O vueletea? O se desplaza. Ajá. No es un volar. ¿En una dimensión distinta, en la misma dimensión, cómo se desplaza? Ellos entran y salen de otra... O sea, provienen de otra dimensión. Hablamos ahora. Sigo presentando a Pedro Penella Cantó, que es expresidente de CAIP, Colectivo de Investigaciones Paranormales. Hola, Pedro. E Irma Soriano, extraterrestre. Sí. ¿Puedo hacer una entrevista? No, ya lo tenemos todo completo, solo nos faltaba alguien del espacio exterior. ¿El de Jaén? Claro, y el de Córdoba. No más. Vamos por partes. Usted dice que está en contacto con ellos, que además vienen y van de una dimensión a otra. De la suya a la nuestra. Pero usted nunca ha podido ver nada más, usted solo recibe unos ciertos mensajes, usted les hace caso, enseña... No. Vamos por partes. Es decir, lo que podría ser el primer paso es el lograr ver un ovni a la distancia. Y ese primer paso es el que yo le he ayudado a lo largo de los años a darlo a muchas personas. Es decir, lo más convincente es si uno, por ejemplo, elige pues, lo que puedan ser 2 estrellas en el cielo y les pide a estas inteligencias del espacio, por denominarles de alguna forma, que pasen justamente por allá. Entonces, un fenómeno de azar, de poder ver algo natural, es muy improbable. O sea, por probabilística matemática, pues se hace casi nulo. Entonces, cuando eso no solamente se produce una vez, sino que puede repetirse varias veces, se torna creíble, como verdad objetiva. Sí, pero eso no puede ser un fenómeno mental suyo. De hoy para usted desea algo mucho y aparece ahí una imagen que usted se figura lo que quiera o puede hacerlo creer a las gentes que hay a su alrededor. Pues francamente no, porque muchas veces como hombre pues me hubiera gustado el materializar a una presentadora tan guapa como Irma Soriano y no lo he conseguido nunca. Pero eso debe ser impresionante, ¿no? ¿Materializarte a ti? Yo sé que hay veces que nos vamos por sitios y tal, no de esa manera. Pero y aquello que dices, Dios mío, si ahora en esta oscuridad se apareciera de verdad, nunca lo he conseguido. No lo has conseguido. Además, dicen que por la zona de Torrelodones hay veces que si... Pues un ovni, no es broma. No, sí. Por eso te digo que qué mala suerte tengo, que no veo, de verdad. Sí, vamos a ver, ¿hay alguna explicación lógica a lo que nos está comentando Luis José Grifol? La existiría si yo no hubiera investigado su caso y si yo no hubiera visto lo que he visto con mis propios ojos. Y no me remito solamente a mi testimonio. Con su actitud, o sea, con esa invocación que él nos contaba antes, invocación sí. o provocación. Simple, sencillo. Sí, es llegar a una montaña, decir por favor que aparezca una nave en el cielo entre tal parámetro celeste, imaginémonos el carro de la Osa Mayor, por ejemplo, y verdaderamente ha aparecido un objeto volador no identificado por esa zona. Él ha dicho, bueno, pues para eliminar cualquier duda, que vuelva a aparecer por el mismo lugar. Y aparece ¿Pero qué habéis visto? Una estrella fugaz. Sería esa la explicación. Lo único que ocurre es que cuando ya
ocurre en el momento en que lo dice Luis José y ocurre repetidas ocasiones y cambia de color y cambia de velocidad y cambia de dirección, desde luego, se rompe cualquier norma de comportamiento Esas fotos que estamos viendo, no sé si estáis viendo las fotos, ¿eso las habéis obtenido vosotros? No, las he obtenido yo por un regalo precisamente de estas entidades, es decir, plantando la máquina filmadora sobre un trípode y apuntando al cielo y pidiéndoles sencillamente que aparezcan. Entonces, esas son las apariencias o las formas que se pueden apreciar cuando ellos deciden acortar distancias. ¿Pero en movimiento o estáticas? En movimiento. Siempre en movimiento. Sí. Alguien me ha contado que teníais un vídeo, ¿es cierto? ¿Alguien grabó algo con un vídeo? ¿Alguien de vosotros? Bueno, yo tengo infinidad de películas. Sí, pero hemos traído algo, ¿has traído algo para que se pueda? Pues sí, he obsequiado aquí una videocassette. No sé si lo podemos... ¿Eso que se ve es...? Sí, todo hay que decir que eso sí es un ovni en movimiento. Esa precisamente es la filmación que me valió la invitación a discursar en la Cámara de los Lores de Inglaterra. ¿Esa filmación que hemos visto? Ajá. ¿Y se dio como auténtica? Fue investigada por el Joint Army Reconnaissance Intelligence. Vamos a verlo otra vez. Sí. Vamos a verlo otra vez y nos explicas qué es... No sé si realización... Tenéis esa... Vamos a verla y nos explicas exactamente qué es lo que aparece ahí. Vamos a ver otra imagen. Ahí tenemos. Eso es lo que tú grabaste. Sí. Exactamente eso es lo que se vio. Sí, esa fue... Y eso no podría ser una estrella fugaz, no podría ser... en absoluto, porque hizo una aproximación y luego un alejamiento, por 2 veces. Ajá. En la película original se observa pues como son trayectorias distintas y además es que eso mismo es lo que vemos ¿Y por qué no en ese lugar y, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Escorial, por la noche, he tenido pues la posibilidad de hacérselo ver a un grupo de compañeros que estábamos efectuando un curso y a un nivel tan bajo como desde sobre el monasterio en dirección al oeste a nivel del tronco de los abetos. O sea que si, por ejemplo, usted queda una noche con un amigo y dice, oye, vamos a ver ovnis, ¿se pueden ir a ver ovnis? Naturalmente, lo que pasa si usted quiere. Sí, y las posibilidades de verlo son directamente proporcionales a la actitud de las personas que acudan. Es decir, no es aquello, como se decía en algunos alertas OVNI España, que si no se logra el objetivo, pues no se ha perdido la noche porque como vino se han encontrado una serie de amiguetes y se han tomado un bocata. No. O sea, si no se ve el OVNI es un fracaso. Entonces, para no fracasar, pues hay que quizás hacer caso a la gente, como un modesto servidor, que sabe un poco de qué va el tema, ¿no? Sí, pero vamos a ver, Luis José, si yo, por ejemplo, soy un escéptico y... yo voy, y porque soy escéptico no lo veo, pues no tiene ningún mérito. Lo bueno es que yo sea escéptico, no vaya preparado para ver nada y que lo pueda ver. Pero vamos, si vamos todos convencidos que sí vamos a ver un ovni, al final lo veremos sin tu presencia. No es así, no. O sea, ellos se manifiestan cuando y donde quieren, tanto si los testigos lo desean como si no, cuando en su superior criterio lo consideran oportuno. Lo que sucede es que no complacen en hacerlo ante personas pues, que sean irrespetuosas o que tengan una negatividad que a ellos pues les moleste. Es decir, las personas que con un sentido, pero digamos... Me estás diciendo que ellos perciben la emoción de cualquier ser humano. Sí. O sea, usted los atrae, ¿no? Es una especie de... ¿Usted los atrae? Yo y cualquiera pues que tenga un poco de vibración espiritual. Pero vamos a ver, me está diciendo que son una especie de Gestapo que está controlando continuamente la acción de cada ser humano, sus emociones. Bueno, ¿cómo van a saber ellos si yo tengo una buena acción? Ellos tienen un grado de introspección de la mente humana que, según algunos exégetas o algunos eruditos de la religión, incluso es, digamos, privativa de Dios. Es decir, no solamente leen la mente humana a un nivel exacto y profundo, sino que son capaces de leer la conciencia o las emociones. Entonces, ¿usted tiene que pedirle permiso a ellos para ver si va a venir una persona determinada o no? No, en absoluto. ¿Ellos le dicen quién sí y quién no? No. O sea, el quién sí o quién no está, digamos, como consecuente al resultado que se obtiene. Es decir, que si se logra una gran aproximación o se ve algo fuera de serie, pues se deduce que el grupo de personas que allá se han reunido, pues han sido consideradas dignas de la visión que se ha tenido, del avistamiento. Estamos hablando simplemente de las naves. Después hablaremos de los posibles seres que pudiera haber dentro. Marta Riera, ella dice haber visto algo. ¿Qué has visto, Marta? ¿Y cuándo lo has visto? Bueno, fue la noche del 31 de marzo. ¿De este año? En la madrugada, mejor dicho, o sea, del 31 de marzo al 1 de abril. Nosotros, bueno, mi marido y yo volvíamos de trabajar
porque trabajo en una emisora de radio en Barberá del Vallès y además haciendo un programa diario de 11 a 1 de la noche sobre temas para científicos. Y además también estoy en Sabadell en un canal de televisión local, que supongo que Sabadell te debe sonar de algo. Déjame mirar el mapa. ¿no? Mirar el mapa. Bueno, pues volvíamos de la radio como cada noche y yo vivo en la montaña del Montseny, en un pueblecito que se llama Campins, chiquitín. Y cuando faltaba pues 1 kilómetro para la salida, yo voy en el lado del acompañante y por encima del pico más alto del Montseny, que es el Turó de Loma, hay una base militar que está muy bien iluminada, vi que salían unas luces muy grandes. En un primer momento vi luces. Se lo dije a mi marido, oye, digo, ¿qué es eso, no? Miramos los dos, redujo mucho la velocidad para poderlo ver mejor. Normalmente a esa hora pasa muy poco tráfico, la mayor parte son camiones que van hacia la frontera. Y bueno, pues en un momento lo tuvimos encima y vamos a ver, para que os lo imaginéis, pues como 2 cometas. O sea, una especie de artefacto y más una adelante, cola. un núcleo, pongamos, y una cola muy grande. Aquello estaba en ignición porque tú veías los colores, iban del rojo al naranja, a los amarillos, y en lo que era la cola pues veías luces, chispas, o no sé, algo así, ¿no? Lo que pasa, y lo más curioso del caso, y lo pudimos ver los dos perfectísimamente, porque además incluso tuvimos supongo que al estar relacionados con estos temas y llevar muchos años en ello, pues tuvimos la precaución de mirarnos el reloj, eran las 2:11 de la madrugada, y además bajar las ventanillas, sacar la cabeza a pesar del frío que hacía, para ver si se oía algo, porque pensamos, si es algo que se está cayendo, yo que sé, un avión, cualquier cosa, pues se tiene que oír algo, no se oía nada. Y bueno, pues digamos el cometa, para entendernos, que estaba más cerca en la perspectiva de nosotros, en lo que era la parte más adelantada, se podía ver con el reflejo de la luz que despedía, pues vamos a ver, como si fuera un misil, una punta de bala, y con el reflejo se veía perfectamente la forma y que era de un color gris metalizado, o sea, la apariencia es que había algo sólido delante. Siguió dirección mar. ¿Saludaba a alguien desde una ventanilla? No se veía tanto. Se fue perdiendo en dirección al mar, o sea, pasó por encima de lo que es la sierra del prelitoral, a la altura de Vallgorguina más o menos. Cuando salimos de la autopista... Pero pasó despacio, ¿no? Porque os dio tiempo Sí, nos dio tiempo perfectamente o sea, piensa en todo ese kilómetro, no sé a qué velocidad pudo bajar, pero imagínate que íbamos a 60. ¿No le cogiste la matula? Pepe Cordobés. No, lo que pasa es que salimos por la autopista y en vez de ir dirección a nuestra casa, tomamos en dirección contraria intentando ver algo más. Lo que pasa es que la montaña nos tapó y no pudimos ver nada más. Yo no sé, Pedro, ¿qué pensarás tú de todo esto? ¿Eso realmente se ve, realmente lo quiere ver uno? ¿Realmente ocurre? ¿Son efectos naturales? ¿Son destellos? ¿Son efectos geológicos? Porque muchos de los ovnis que se han dado por ovnis en un momento determinado son fenómenos geológicos que se dan cuando en el movimiento de tierra en un momento determinado se desprenden unas luminosidades que muchas veces se confunden precisamente con lo que tú estás contando. Completamente de acuerdo. ¿Qué es eso exactamente? ¿Es la mente que quiere ver más que lo que hay exactamente? No. En el caso, por ejemplo, de Marta Riera, es un caso muy interesante porque aconteció la noche del 30 al 31 y esto lo ha visto casi toda Cataluña. O sea, pasó desde Reus... O sea, hubo varios testigos en ese trayecto, o sea, tú lo viste en un lugar y hubo varios testigos que en ese trayecto que tú estás dibujando lo pudieron ver. Sí, al día siguiente, de todas maneras, nosotros, claro, pensamos que eso lo tenía que haber visto mucha gente porque aquello era enorme, ¿no? Como dato curioso entonces, te puedo estuvimos escuchando emisoras de radio, yo me puse en contacto con Pedro la noche siguiente para decirle a ver si él sabía, tenía alguna información y para comentarle que si quería un testimonio de primera mano, pues bueno, nos ofrecíamos para explicárselo. Muchísima Como dato gente curioso lo vio. te puedo citar que, por ejemplo, las radios que en aquel momento en Cataluña estaban funcionando, se colapsaron los teléfonos de personas que estaban llamando para informar de lo que estaban observando. El caso de Marta es muy interesante porque hasta el momento no he encontrado a nadie en absoluto que me pueda reportar que en la parte delantera del fenómeno había una especie de bala, un aparato metálico que no estaba en ignición y desde luego que formaba parte de lo que es el conjunto, ¿no? Otra parte de lo que sería el fenómeno de la ufología o el fenómeno ovni sería aquellos contactados, aquellas personas como Luis José Grifol, que verdaderamente se han dado cuenta de que tiene una especie de contacto con estos seres. Yo tengo que constatar, y lo vuelvo a decir, que Luis José Grifol dice la verdad, y aparte, no por mi testimonio, sino porque existen investigadores de la talla de Manuel Carballal, Javier Sierra, etcétera, etcétera,
que afirman haber estado con Luis José solos en la montaña y haber visto un objeto que se les ha plantado encima de sus cabezas. Incluso existe una grabación. Antonio Rivera. Antonio Rivera, el 11 de julio de 1987, si no recuerdo mal, y verdaderamente aparecer una luz increíble, majestuosa, y desaparecer a los 2 segundos. Sí, una pregunta sobre, volviendo un poco al tema que estaba comentando antes Marta. ¿Eso lo habéis investigado con aviación? ¿Lo habéis investigado? ¿Alguien tiene algún dato? ¿El radar dio algo? ¿Pudo en ese área? Porque naturalmente si hay un objeto de ese tamaño debe de registrarse en algún lugar. Sí. ¿La habéis entrado en contacto? ¿Se tiene información oficial sobre ese fenómeno? O sea, ya se tendría que sacar el término de ovni en principio, porque ya se ha aceptado vagamente el término de lo que nos han dado por entender, ¿no? En principio la NASA afirma de que lo que se vio en la zona de Cataluña, incluso Francia e Inglaterra, fue el cohete soviético Cosmos 2238 en su reentrada, la tercera fase, en su reentrada en la atmósfera terrestre. Pero quedan muchas dudas en el aire. En principio, fíjate lo que te digo, que el fenómeno duró 58 minutos, cuando una entrada de este tipo dura aproximadamente entre 40 y 45 segundos. Sí, nada, un instante. Nada menos. Entonces hay muchos testimonios extraños. O sea, te dicen que el objeto este, incluso me parece haber traído algún documento del CNES francesa, donde se basan en lo que dijo la NASA, que afirman que el objeto entró en la atmósfera terrestre a las 2:04 de la madrugada. Bien, yo te puedo atestiguar de que tengo un testigo en la autopista de Barcelona, que es un empleado de peaje, que tiene su número su reloj delante de sus narices perpetuamente, y que aquel señor dice que aquello ocurrió a la 1:48. ¿Cómo es posible esta desvariación, no? El día anterior la NASA había afirmado de que aquel vehículo era imposible que fuera el Cosmos 2238, el cohete soviético. Bueno, al día siguiente se desmiente a sí misma diciendo, pues sí que lo era. Es algo completamente anómalo, en principio. Nos estamos encontrando ante un fenómeno calificado ya por la ciencia, o sea, por mucho que hagamos, va a seguir siendo un objeto, o sea, un cohete soviético, pero desde luego quedan tantas dudas en el aire que resulta insulso pensar que verdaderamente fue un cohete soviético. Dejemos un poco esta materia del transporte, o sea, de la máquina que vuela, sí. Pero los que van dentro, ¿usted ha visto alguna vez a uno de los que van dentro? Sí. ¿Lo ha visto? ¿Cómo lo ha visto? ¿Mentalmente o lo ha visto físicamente ante usted? Físicamente, como 2 siluetas plateadas plantadas en tierra. Y luego, aparte de eso... ¿Cómo son? ¿Qué altura, qué forma tienen? Un momento que es un poco complejo y si no hablo un poco seguido no lo puedo explicar. OVNIs hay de 2 tipos. Los que puedan ser considerados como una super máquina para nosotros y, mucho más importante que eso, lo que son auténticas entidades vivientes. Hay bolas de luz de tipo pequeño que pueden ser ellos mismos. Los seres angélicos, en los propios escritos sagrados, se menciona que son energías. Y precisamente los gnósticos también hacen alusión a las mismas y tienen capacidad para materializarse. Luego también existe otra complicación para entenderlo, que entre nosotros pueden estar. Es decir, ellos tienen nuestra apariencia y hay personajes que pueden ser incluso nacidos de madre terrestre, que pueden ser ellos. Y voy a concretarlo más aún, aunque haga sonreír a muchas personas, con todo valor, porque yo no estoy aquí para quedar bien ni para lucirme, sino para decir verdades que a la gente le sirvan. Concretamente, Einstein era uno de ellos. Y luego también puedo asegurar... ¿Que Einstein era un extraterrestre? Sí, tenía el espíritu posiblemente que no era de aquí. Y concretamente el señor Gorbachev está ayudado por ellos. Eso ya hace años que lo estoy diciendo y hemos tenido 3 confirmaciones en el cielo. ¿Y en qué se basa usted para decir eso, que Gorbachev...? En las 3 confirmaciones en el cielo. ¿Pero cuáles son esas 3 confirmaciones? Pues el hacer este aserto y el tener una andanada de luz que irrumpe en la negrura del cielo y que arranca el aplauso a miles de personas. Esa es la certidumbre. Y una constatación de estas tenida incluso con el hijo del ministro francés para la investigación científica y tecnológica, que se llama Hubert Vincennes. Bueno, son certidumbres bastante inciertas. Pero... Bueno, cuando se vive no son inciertas. Hay que verlo. Sí. Bueno, volviendo a los extraterrestres, ¿cómo son ellos? Tienen nuestra apariencia. Como nosotros. Pero si de una parte dicen o confirman rotundamente que de los componentes esenciales de los humanos el primordial es el espiritual, los aspectos externos
como el vuestro, que es tan agradable y por eso sois presentadores de fama, pues... ¿Somos extraterrestres también? Sí. No, tú ya lo has dicho de mí. No es... Sí, todo el mundo. No, el de ambos. Tenéis fama de bien parecidos. Pues no es esencial, es decir, lo primordial es lo que se lleva dentro, tal como se representa, por ejemplo, en películas mensaje, como pueda ser esa de Cocoon, que quiere decir crisálida, o bien en otras en las que se da a entender de que la carcasa pues viene a ser lo que usas temporalmente. Y en ese sentido, el mundo espirítico pues puede ser que tenga su fundamento. ¿Y a usted se le aparecen esos caballeros o esas entidades o lo que fuera, se le aparecen cuando usted quiere también? No, ellos son quienes, por así decirlo, descuelgan el teléfono de ET. El mensaje de la película ET está en esto. Aquello del teléfono es la comunicación entre humanos y ellos. O sea que en definitiva uno de estos señores se envuelve así y dice, allá voy, ras, no. y al universo a correr. El universo no es tal como nos lo imaginamos. Es una piadosa, digamos, adecuación a nuestra condición tridimensional. Por más aparatos sofisticados que empleen nuestros astrofísicos, todo pasa por el filtro de nuestras retinas. Y si nos explicaran tal cual es, no lo entenderíamos. De cualquier forma, seguimos hablando, yo creo que nos gusta quedarnos un poco con la historia, con lo desconocido, que al fin y al cabo es lo que nos ha fascinado siempre, los cuentos. No digo en el cuento en el sentido de mentiras, mucho menos las historias que nos fascinan y que nos hacen proyectar la imaginación hacia otros mundos y hacia otras posibilidades y que incentivan, por supuesto, nuestra fantasía. De cualquier forma, mucho que aclarásemos, sería siempre su palabra y quién le puede dar crédito o no le puede dar crédito. El hecho es que se han visto cosas estos días en Cataluña. Y de eso es lo que queríamos hablar aquí, que parece que vuelven los ovnis, o que nunca se han ido, pero que en esta ocasión se han visto algunas cosas. Ovnis, insisto, objeto volador no identificado, que no hay que confundir con nave extraterrestre, son cuestiones muy distintas. Pero hay un aspecto importante que, si me lo permites, me gustaría que no se dejara de comentar, y es el siguiente. La definición de ovni que quienes arbitran su aparición aprueban, y que es la siguiente. Ovni es el despertador de la intuición humana, en pro de nuestra superación y hacia las cotas máximas que asociamos a la idea de gloria. Bueno, o dicho de otra forma, cuando nos encienden las luces estas que nos dejan... Sí, pero no nos complique más la vida. Vamos a dejarlo en ovni, objeto volador no identificado. Pues si empezamos con esas cosas ya es que empezamos a... No, es que es muy importante. Cuando nos encienden las luces desde el cielo, quienes arbitran ese llamado fenómeno, es para que se nos abra la mente a los humanos. Muy bien. Pues gracias por estar aquí. Gracias por el documento y seguimos con la misma duda. ¿Existen o no existen? ¿Hay vida después? ¿Hay vida en otros planetas? No sé, cada uno puede sacar sus conclusiones. Gracias por estar aquí. Irma, ¿tú crees que hay vida en otros planetas, no? No, pues yo creo que, hombre, no es que uno pueda verlos, no verlos, o creer o no creer, pero entiendo que es científico y entiendo que están ahí. No, científico no tiene nada. Hombre, científicamente no se ha demostrado absolutamente nada. Es todo un proceso lógico en el que se ha dicho que... No, científicamente se ha afirmado que verdaderamente hay posibilidades de que en otros planetas exista vida extraterrestre. Sí, pero la ciencia no dice que hay posibilidades. La ciencia dice es o no es. La ciencia no entra en probabilismo. Entra en certezas o no. Si es científico es cierto. Si no es científico... De momento te parece increíble, ¿no? Es algo que no, pone un poco el vello de punta. Es bonito. Y, hombre, a mí encontrarme con una extraterrestre y que me pida baile me gustaría. La verdad es que... ¿Cómo eres? Claro, pero ibas a querer una bien. El ufólogo científico número 1 del mundo actual, que es el profesor Jacques Vallée, dice que nuestros científicos, para tratar de entender el fenómeno OVNI, lo que tienen que hacer es no negarlo, sino empezar a tratar de investigar o a tratar de entender lo que puedan ser las dimensiones. Yo diría que el material para trabajar es muy escaso, muy difícil de manejar y, como comentaba antes Pedro cuando estábamos esperando para entrar, el problema es que el fenómeno OVNI es muy breve. Es estar allí y poder tener las pruebas, y eso es lo difícil. Bueno, gracias a